Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, un tema que conecta directamente con la vida de dos de las estrellas más queridas de Turquía y que ha generado un torrente de emociones, tanto en ellos como en sus seguidores. Estamos hablando de la mismísima Serine Sarıkaya y un supuesto momento de llanto, ligado nada menos que a su antigua relación con Altay Ulusoy y a algo que podríamos llamar el secreto de amor. Si eres fanático de las telenovelas turcas, de los dramas, o simplemente te encanta seguir las vidas de tus celebridades favoritas, prepárate, porque este vídeo te va a atrapar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia tan fascinante, te invito, si aún no lo has hecho, a que te suscribas a nuestro canal. Es súper fácil, solo dale al botón rojo que ves por ahí abajo y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Entonces, ¿qué es exactamente lo que ha desatado este mar de lágrimas, según los rumores y las especulaciones? La noticia ha circulado como la pólvora en los medios turcos y en las redes sociales, y básicamente se centra en que Serine Sarıkaya, la deslumbrante actriz que conquistó corazones con su papel en Medcezir, habría sido vista llorando, y la razón apunta directamente hacia su pasado amoroso con Altay Ulusoy, su CEO protagonista en esa misma serie, y un secreto que hasta ahora parece haber sido guardado con celo. Para entender la magnitud de esto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Serine y Altay fueron, sin duda, una de las parejas más icónicas y queridas de Turquía durante su tiempo juntos. La química entre ellos en Medcezir era palpable, explosiva, y esa conexión tras las cámaras se convirtió rápidamente en objeto de deseo y fantasía para millones de fans. Se rumorea, y esto es importante recalcarlo, que estos secretos de amor de los que hablamos podrían estar relacionados con las razones por las cuales su relación llegó a su fin. Verán, el mundo del espectáculo a menudo guarda sus verdades tras un velo de discreción, y a veces, esas verdades salen a la luz de formas inesperadas. La información que ha salido a la luz sugiere que el llanto de Serine no fue un simple desahogo, sino que estaría ligado a recuerdos, a sentimientos que aún persisten y quizás a circunstancias que nunca se hicieron del todo públicas. Imaginen por un momento la presión de ser dos de las estrellas más importantes de un país, con millones de ojos puestos en cada uno de sus movimientos, en cada uno de sus gestos. Si además hay un trasfondo emocional, una historia de amor que dejó marcas, es natural que en algún momento esas emociones afloren. Los detalles específicos de este supuesto secreto son, como era de esperar, bastante escasos, y es ahí donde entra la especulación y el análisis de los fans. ¿Fue una traición? ¿Una despedida forzada? ¿Un amor que nunca pudo ser completamente realizado debido a las presiones externas? Las teorías son muchas y variadas. Algunos sugieren que podría estar relacionado con la intensidad de su relación durante Medcezir, un momento en el que su fama se disparó y su vida personal se convirtió en un libro abierto para el público. Otros creen que podría haber habido un evento específico, un momento clave que marcó el fin de su romance y que ahora, tiempo después, resurge. Es interesante notar cómo, incluso después de tanto tiempo, la conexión entre Serine y Altay sigue siendo tan fuerte en la imaginación del público. Medcezir no fue solo una serie exitosa, fue un fenómeno cultural que catapultó a ambos actores a la estratosfera. Su química en pantalla era tan convincente que para muchos, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó por completo. Por eso cualquier indicio de que sus sentimientos se extendieron más allá del set de rodaje, y más aún, que esa relación dejó cicatrices, resuena con tanta fuerza. Ahora volvamos al momento del llanto. ¿Quién lo presenció? ¿En qué contexto ocurrió? Las fuentes, que suelen ser anónimas o cercanas al círculo de la actriz, hablan de un momento de vulnerabilidad, de profunda tristeza. Y lo que es aún más intrigante es la conexión directa que se establece con Altay. No se trata solo de que esté triste, sino de que su tristeza está causada por algo relacionado con él o con su historia juntos. Esto nos lleva a pensar en la profundidad del vínculo que compartieron. No fue un romance fugaz, fue una relación que duró un tiempo considerable y que, por lo que se rumorea, tuvo un impacto significativo en ambos. Piensen en las implicaciones. Si Serine está llorando ahora, significa que aún no ha superado por completo la relación. ¿O es un llanto de reconocimiento, de aceptación de lo que fue y de lo que pudo haber sido? La ambigüedad es lo que alimenta este tipo de historias y lo que mantiene al público expectante.
En el mundo del entretenimiento, la narrativa es clave, y esta historia tiene todos los ingredientes para convertirse en una de las más comentadas. ¿Y qué hay de Atai? ¿Sabrá él de este llanto? ¿Cómo reaccionaría? Hasta ahora, no ha habido ninguna declaración oficial por parte de él ni de su entorno. Esto, de nuevo, solo aviva las llamas de la especulación. Podría ser que él esté completamente ajeno a esto, o quizás, sea consciente y esté lidiando con ello de manera privada. La discreción es una herramienta poderosa, y en el caso de celebridades de su calibre, a menudo se utiliza para proteger su imagen y su vida personal. Lo que sí es cierto es que las emociones humanas son complejas, y más aún cuando están entrelazadas con la fama, la presión y las cámaras. Ver a una actriz tan fuerte y carismática como Serine Sarkaya, mostrando un momento de vulnerabilidad, nos recuerda que detrás de la imagen pública, hay una persona con sus propias luchas, sus propios dolores y sus propios recuerdos. Y si esos recuerdos están ligados a un amor del pasado, a una relación tan intensa como la que tuvo con Atai Ulusoy, es natural que esas emociones salgan a la superficie en algún momento. Este supuesto secreto de amor, que ha desencadenado las lágrimas de Serine y nos invita a reflexionar sobre muchos aspectos. Por un lado, sobre la naturaleza del amor y la pérdida. Incluso cuando una relación termina, los sentimientos, los recuerdos y las experiencias compartidas pueden seguir influyendo en nuestras vidas de maneras profundas. Por otro lado, nos hace pensar en la forma en que vivimos nuestras vidas bajo el escrutinio público. La línea entre lo personal y lo profesional se vuelve borrosa, y cada emoción, cada gesto, puede ser interpretado y analizado por millones de personas. En definitiva, esta historia nos presenta un relato cautivador de amor, pérdida y la fragilidad de las emociones humanas, incluso en el brillo del estrellato. La conexión entre Serine Sarkaya y Atai Ulusoy sigue siendo un tema que genera una gran fascinación, y este supuesto incidente de llanto solo añade más intriga a su legado compartido. Es un recordatorio de que a pesar de la fama y el éxito, las celebridades también son seres humanos con corazones que pueden romperse y emociones que a veces son demasiado grandes para ser contenidas. Y así, queridos espectadores, llegamos al final de nuestro recorrido por esta intrigante historia. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y el impacto que este supuesto llanto de Serine Sarkaya, ligado a su amor con Atai Ulusoy, ha tenido en el mundo del espectáculo turco y entre sus seguidores. Hemos hablado de la intensidad de su relación pasada, de cómo las emociones pueden resurgir incluso años después, y de la constante vigilancia a la que están sometidas las vidas de las celebridades. En resumen, hemos desentrañado las capas de esta fascinante narrativa, recordando que detrás de cada estrella hay una persona con una historia compleja y llena de matices. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan encontrado tan interesante y cautivador como nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿Qué creen que podría ser el secreto de amor al que se refieren? Déjenos sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su like nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Serine Sarkaya y Atai Ulusoy. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. No querrán perderse lo que tenemos preparado para ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.